El modelo OSI, Open System Interconnection, o en español Interconexiones de Sistemas Abiertos, es un marco que estandariza las funciones de red en 7 capas, facilitando así la interconexión de tecnologías de comunicación. Se dice que actualmente este modelo no se utiliza mucho en la Internet, pero es un modelo que facilita mucho a la hora de tener algún tipo de problema, ya que lo podemos dividir en 7 capas. Para continuar, bueno, voy a hablar un poco de la capa número 5 del modelo OSI, que es la capa de sesión o Section Layer en inglés. Este, como lo comenté, es la quinta capa del modelo OSI. Ella se encarga de establecer, administrar y finalizar sesiones y aplicaciones de dispositivos diferentes. Esta no guarda los datos, pero lo que hace es organizarlos para que trabajen de esa forma. Se puede decir que trabaja como un director, eh, y esto hace que la conexión sea más fluida y estable. También, bueno, voy a hablar un poco sobre las funciones. Primeramente tenemos la función de gestión de comunicaciones. Ya inicia, controla y cierra sesiones que se están transmitiendo. Aparte de esto, libera recursos cuando esto finaliza. Tenemos otra que es la sincronización. La sincronización lo que hace es crear dos puntos para poder reanudar desde el último punto en caso de que ocurra algún tipo de interrupción. Como tercera función tenemos lo que es el control de diálogo. El control de diálogo regula quién está transmitiendo, digamos, de forma continua para evitar algún tipo de interrupción. Y además de esto usa tokens para llevar un orden. Como cuarta función tenemos lo que es la negociación de servicio. En la negociación de servicio hablamos del tipo de comunicación que se utiliza. Esto puede ser simple, half duplex, full duplex, y él maneja lo que es el control se encarga de lo que es el control del flujo y errores. Por último tenemos la capa de gestión de tokens. La capa de gestión de tokens, con la misma palabra lo dice, se encarga de lo que emplea lo que es los tokens a la hora de los permisos de transmisión. Aparte de esto, ordena las aplicaciones y finaliza la sesión. Los protocolos relevantes para la capa de sesión son aquellos que se encargan de establecer y gestionar una conexión estable entre los dispositivos de una red y entre las aplicaciones y sistemas. Esta se encarga del inicio de sesión y coordinar la finalización de esta misma, de controlar el flujo de datos y de errores, de gestionar los videos y llamadas, y también de verificar la identidad de los usuarios. Entre estos protocolos tenemos los comunes, que son aplicaciones de red, como por ejemplo el protocolo HTTP, que es para aplicaciones web, el FTP, que es para la transferencia de datos, y el SMTP, que es para enviar correos electrónicos. También tenemos los protocolos específicos que se utilizan para aplicaciones particulares, como el H323, que se utiliza para videoconferencia y voz en protocolo IP. También tenemos el STP, que se encarga de establecer conexiones entre red IP. Este último no pertenece como tal a uno de los protocolos de la capa de sesión, pero su funcionalidad de establecer e iniciar sesión entre la red lo hace partícipe de estos protocolos. Por otro lado, también tenemos la interacción con las demás capas. La capa de sesión funciona como un puente entre la capa de transporte y la capa de presentación. La capa de transporte se encarga de establecer una conexión estable para la transmisión de datos. También la segmentación y resamblaje correcto de los datos, y se encarga también de que estos lleguen de manera segura, de controlar el flujo de datos
y de errores. La interacción con la capa de presentación se encarga de que los datos lleguen en un formato compatible con las aplicaciones, de encriptar los datos para que lleguen de manera segura y la optimización de la comunicación entre las aplicaciones. Aplicaciones posibles y ejemplos de la capa de sesión. Entre estas están comunicación en tiempo real. Asegura la sincronización y gestión de recursos en videollamada, que es fundamental para establecer y gestionar las conexiones de audio y video entre los participantes. En streaming en vivo, que se utiliza para establecer una conexión estable entre el servidor de streaming y del dispositivo del usuario. Y los juegos en línea, la cual facilita la comunicación en tiempo real entre usuarios, gestiona el acceso a canales y grupos y sincroniza el estado de los participantes. Transferencia de archivos. Asegura que los archivos se transfieran de forma completa y ordenada, gestionando el control de flujo, reanudando la transmisión en caso de interrupciones y verificando la integridad de los datos recibidos. Mensajería y colaboración. Gestiona el inicio y cierre de sesión, la entrega de mensajes, la sincronización de estados y la gestión de notificaciones. Servicio de red. Se utiliza para establecer conexiones y gestionar la comunicación entre diferentes sistemas, permitiendo a las aplicaciones ejecutar códigos en máquinas remotas. Aplicaciones empresariales. Se utiliza para gestionar conexiones seguras y controlar el acceso a bases de datos, garantizando la integridad y la confidencialidad de los datos. Detección de errores. Entre los métodos de detección de errores de la capa de sesión tenemos la verificación de integridad. Usa sumas de verificación y hashes para comprobar que los datos no se alteren. Control de secuencia. Rastrea el orden de los mensajes para detectar pérdidas y duplicaciones. Confirmación de recepción y control de tiempo de espera. Asegura la entrega correcta y reintenta en caso de fallos. Manejo de sesiones caídas. Detecta y maneja interrupciones en sesión. Por ejemplo, videoconferencia en aplicaciones como Skype o Zoom. Esta capa detecta si hay pérdida de paquetes o de sincronización entre audio y video. Si se detecta un problema, puede intentar ajustar la calidad del video o audio en tiempo real o facilitar una reconexión. Transferencia de archivos. Si se detecta que un bloque de datos no se ha recibido correctamente en la capa de sesión, puede solicitar que se reenvíe ese bloque específico. Mensajería instantánea como WhatsApp. Aplicaciones como WhatsApp. Si un mensaje no se entrega, la capa de sesión puede gestionar el reintento de entrega una vez que el destinatario vuelva a estar en línea. Lo que respecta a la detección de vulnerabilidades dentro de la capa número 5 de lo que es el modelo OSI, encontramos entonces que uno de los elementos a evaluar es la gestión de sesiones, específicamente con la autenticación débil, que es un punto en donde si tiene esta característica se presenta una problemática y bueno, eso genera esa vulnerabilidad como tal. Lo otro tiene que ver con la fijación de sesión, que deja una puerta abierta para que personas inescrupulosas, elementos de ataque, fijen dicha sesión y entonces no permitan como tal el manejo a quien le corresponde como usuario o bajo el perfil correspondiente. En el caso de la expiración de sesiones, es uno de los elementos a los que se juega en función de que, bueno, de que si hay debilidades en sesiones que no finalizan, eso deja una puerta abierta para intromisiones de personas inescrupulosas en este caso. Otro de los factores a evaluar dentro de las vulnerabilidades tiene que ver con el control de diálogo, específicamente en la vulnerabilidad de ataques dedos o de la manipulación de dicha sesión y específicamente a través de los tokens que ya se mencionaron anteriormente. Estos son factores de vulnerabilidad. Otro de ellos es la desincronización. Son elementos que dejan, ¿verdad?, una debilidad latente dentro de una sesión activa y que por supuesto esta desincronización en el proceso de transmisión es un factor de debilidad.
Otro de los elementos, ya para finalizar esta parte, tiene que ver con los protocolos. La debilidad se presenta por el uso de protocolos ya de muy vieja data o de uso muy frecuente. Caso de ellos como el NetBIOS, el RCP, el RIC, son, por mencionar algunos, los que generan dicho tipo de vulnerabilidad. Son conocidos, ya han tenido documentación de ataques, y esto, bueno, permite que algunos elementos negativos puedan afectar el sistema como tal a nivel de esta capa de sesión. Ya en cuanto a lo que implica este tema, bueno, a modo de conclusiones, pudiésemos mencionar que el principal objeto o importancia que tiene la capa de sesión va asociado a la posibilidad cierta de que es la que mantiene, la que sostiene la comunicación, y en este caso es el vaso comunicante entre la capa de transporte y la capa de presentación. Factores de funcionamiento dentro de este modelo que permiten entonces el funcionamiento óptimo, valga allí la redundancia, de lo que es un sistema de información, y a través del modelo OSI. Otro de los elementos fundamentales que nos permite el estudio de esta capa de sesión es conocer los factores de comunicación, como ya se mencionaba, la sincronización y la autenticación. Estos tres factores en conjunto son los que permiten una sesión estable. Por supuesto, el estudio de las vulnerabilidades ya mencionadas permite entonces fortalecer, desarrollar acciones, desarrollar protocolos de nueva generación que permitan entonces al modelo ser exitoso. Y aunque, como ya se mencionó al inicio, el modelo OSI no es el más utilizado hoy en día en Internet, para ello tenemos otros modelos, otros esquemas dentro de los cuales se estudia y se aplica todo el protocolo de Internet. Sin embargo, la importancia del conocimiento de OSI nos permite entonces entender un funcionamiento más detallado a nivel de 7 capas que se seguirán detallando dentro de cada uno de los encuentros que se lleven a cabo. Muchas gracias.